Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa, Noche de Miércoles, sobre la provincia de Tucumán y sobre gran parte de la provincia. Se ha desatado una lluvia importante. Tormenta por ahora me parece que no. Ustedes me contarán desde los distintos lugares que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo va con la lluvia, con la tormenta? De cualquier manera, es una noche realmente muy buena para compartir historias de terror, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto hacemos la Noche de Terror. ¿Cómo están ustedes? Ahí en el Face también, que estamos transmitiendo en vivo, en el Face de la radio, en el Face de Radio Contacto 104.5, tiene un loguito blanco. Bueno, ahí estamos transmitiendo y en un ratito vamos a retransmitir también desde el mío, también desde mi Face. En un ratito nada más vamos a estar haciéndolo. Así que, la gente, para los amigos que quieran ver el vivo a través del Face, lo pueden hacer. Ahí en un ratito, ahora compartimos la transmisión también a través de mi Face para que puedan verlo. La gente que nos está viendo y escuchando desde distintos lugares de la República Argentina, del mundo entero, un saludo enorme. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que ya está allí escribiendo, que ya está mandando sus mensajes. También lo puede hacer este número: 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45 es la vía de comunicación para llegar hasta nosotros. Gracias a todos los amigos que ya están enganchados con la Noche de Terror. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a pasar en un ratito algunos de los saludos también. Y les vamos a contar lo que tenemos preparado para la semana próxima, ¿sí? Bienvenidos a una nueva Noche de Terror en Contacto. Gracias a los amigos, a todos, los que, nos escriben durante la semana, que envían también sus correos y todo lo demás. Un saludo enorme para todos ellos. Viernes de la semana que viene, no este viernes, atención, viernes de la semana que viene, viernes 14, última noche de terror en vivo del año. Y aún no sabemos si vamos a continuar el año próximo. De no ser así, sería la última noche de terror en vivo del ciclo. Esperamos poder seguir, por supuesto, pero más que nada esperamos contar con ustedes y su compañía en la última noche de terror en vivo, que va a ser la semana que viene, viernes 14, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas. ¿Cuento con vos? Espero que sí. Cerramos el año juntos, un miércoles más después, y estamos terminando la Noche de Terror por este año 2018. Luego, habrá que estar atentos, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera historia, que dice: Sergio, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos, para toda la audiencia. Saludos para la producción del programa. Mi nombre es Liliana, escucho el programa hace mucho tiempo, soy de la provincia de Tucumán. Pero cuando era chica, solía vivir cerca de lo que hoy conocen como Avenida de Circunvalación. La casa de mis abuelos, heredada por mis padres, una casa antigua, una casa que no estaba en muy buenas condiciones. Pero cuando uno es chico, aquellas cosas, no le importan mucho, ¿no? Menos todavía en tiempo de vacaciones, ¿no? Y es en tiempo de vacaciones cuando ocurrió lo que voy a compartir, lo que voy a contarles, ¿sí? Mis padres, por aquellos años, tenían familia en Aguilares. Hoy ya no están. Esos familiares se habían mudado a Buenos Aires. Pero en muchas oportunidades, mi papá, mi mamá sobre todo, viajaban hasta Aguilares. A veces íbamos nosotros, a veces no, nos quedamos con una tía
que nos cuidaba aquí. Allí estaba el hermano de mi papá, ¿no? En esta oportunidad que voy a contarles, ellos habían viajado y nosotros nos quedamos con una tía, ¿sí? Era, recuerdo, en tiempo de vacaciones. Iban a casa a jugar también algunos primos, algunos amigos, ¿no? Cuando uno es adolescente, es un tiempo muy, muy especial, y mucho más cuando se trata de las vacaciones. En esa oportunidad hacía mucho calor, eran las vacaciones de enero. Mi casa, como les cuento, estaba cerca de la avenida, o de lo que es la Circunvalación. Y en esa oportunidad recuerdo que estaba con un grupo de amigos, además de una prima mía, 3 amigos más, y estábamos ahí en la vereda de casa, conversando, hablando, compartiendo una gaseosa, cosas como muy, muy frecuentes, muy comunes, ¿no? Para nosotros, en esa época. Y de pronto, y hablando, no sé exactamente cómo salió el tema de estas situaciones paranormales, de los espantos, de los espíritus y todas esas cosas, ¿no? Una de las chicas, de mis amigas que estaban allí, contó que hacía aproximadamente 2 semanas había ocurrido en su familia un hecho, una situación paranormal. Según ella relataba, su abuela, viejita ya, que vive con ellos también o vivía en esos años en su casa, se levantó muy tarde a la noche para ir al baño, y en la casa escucharon un grito. Cuando fueron a ver era la abuela, ¿no? A ella, a mi amiga, le dijeron que se quedara en la habitación. Salieron sus padres, un tío más que también estaba en la casa, para asistirla. Pensaban lo peor, ¿no? Esta señora por aquel momento ya era muy viejita. La cuestión es que a ella no se lo dijeron en el momento, pero se enteró unos 2 días después aproximadamente, porque llevaron a un sacerdote para bendecir la casa. Según mi amiga cuenta, la abuela se había levantado para ir al baño, y cuando iba cruzando la sala para salir al pasillo donde estaba el baño, que estaba afuera en la galería, dice que se le cruzó una sombra, como si se tratase de una persona, pero que inmediatamente ella sintió una helazón en todo el cuerpo, un frío que le recorrió todo el cuerpo. Y luego, en cuestión de unos segundos nada más, vio a esa silueta, a esa persona, parada a un costado de la galería, ya muy cerca del baño. Según relata, ella vio claramente el rostro de una aparición esquelética, como representando la muerte, y sintió mucho miedo la abuela, y gritó muy fuerte. En el momento en el que ella gritó fue cuando salieron, los familiares a atenderla. Ella estaba muy nerviosa, con mucho miedo, y cuando lograron tranquilizarla, les contó lo que había sucedido. En un principio es verdad que parte de la familia pensó que lo podría haber imaginado, pero ella estaba con tanto miedo, estaba tan nerviosa, que se terminaron convenciendo de que había sido real. Un detalle del que no se habían percatado es que ellos tenían un loro que estaba en esa galería, y al día siguiente, cuando se despertaron, el loro estaba en el piso completamente seco. Diría que prácticamente las plumas nada más del animal, el esqueleto, algo totalmente extraño. Y es por eso que decidieron contactar a un sacerdote, que llevó un par de días hasta que pudo ir a la casa, e hicieron bendecir toda la casa. Estuvieron allí rezando, orando. La abuela dice que prendía velas a unas imágenes que tenía, pero esa noche de la bendición a la casa, la abuela cuenta que ella sintió, estando en la cama, no podía dormirse, sintió dentro de su habitación como una presencia, y otra vez esa sensación de ese frío intenso
que le ganaba prácticamente todo el cuerpo, que la paralizaba. Era extraño porque por algunos días mi abuela tuvo que dormir con mi mamá, con su mamá, es decir, con su hija, ¿no? Hasta que pasó. Y bueno, pasaron los días y no se repitió aquella experiencia, pero nosotros nos quedamos asustados, ¿no? Y con miedo ante aquel relato. Y ahí comenzaron a contar alguna que otra experiencia o historia que habían escuchado de apariciones, de situaciones paranormales. Y en eso, uno de mis amigos que estaba allí cuenta que la casa abandonada, que estaba al frente, en diagonal de su casa, quizás a 2 o 3 cuadras donde estábamos nosotros, era una casa donde ocurrían situaciones paranormales. Él asegura que algunos vecinos, algunas personas de la cuadra, contaban que por las noches se escuchaba un llanto de una mujer allí dentro. Como tenía una verja en el portón, el portón en realidad era de verjas, cuentan que a veces algunos de los vecinos que pasaron por allí veían vagar por ese terreno a una mujer que caminaba muy lentamente, vestida de negro y con un llanto que ponía la piel de gallina. Nosotras, el grupo en realidad se preguntaba si aquello era realmente cierto, si podría suceder esto. Lo cierto es que el terreno tenía una pequeña construcción, lo que sería una cocina comedor, una habitación, un baño, una parte sin terminar. Y como una travesura, decidimos ir a ver si ocurría algo. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando fuimos hasta allí, nos animamos a acercarnos al portón. Y la verdad es que yo tenía una sensación extraña, más allá de que no vimos nada en ese momento, de que no había nada. Y nos quedamos por un rato y luego ya comenzamos como a bromear, ¿no? Y luego nos fuimos. Seguimos conversando, compartiendo una gaseosa como lo hacíamos, no sé si todas las noches, pero muy a menudo. Y nos fuimos a dormir. Al día siguiente otra vez nos juntamos y uno de los chicos del grupo nos desafió a ver si nos animábamos a entrar a aquella casa, a contar historias, a hacer una fogata. Tenía la casa, o el terreno en realidad, estaba tapiado prácticamente todo, menos al frente, que bueno, tenía una reja y el portón, ¿no? Entonces ahí estábamos conversando si nos animábamos a entrar, si no. Uno de los chicos fue a buscar una linterna. Era temprano, todavía eran 7:30, en verano, todavía de día, y decidimos ir. Entramos como una travesura, cruzamos el portón los 4 y fuimos hacia la parte del fondo, y ahí había como muchas ramas hacia el fondo. Entonces comenzamos a juntar para hacer una fogata. Para nosotros era toda una aventura, imagínense, ¿no? Realmente lo era. Y ahí estábamos, los chicos en realidad se pusieron a hacer el fuego, nos sentamos, nos pusimos a conversar. Pasó una hora y seguía con luz, estaba de día todavía, eran las 8:30, un poco más, y comenzó a oscurecer. Ya habíamos caminado mirando hacia adentro de la casa, no se veía nada, no había nada extraño, no había nada raro, la verdad, y yo es como que había tomado confianza, al igual que todos mis compañeros, ¿no? Mis amigos. En un momento nos pusimos a conversar, seguimos haciéndolo, y yo, por una cuestión de unos segundos, me pareció ver una sombra cruzando entre 2 árboles que habían allí en la propiedad. Pero seguramente, decía yo, eran sombras que producía aquel árbol, habían un par de plantas dentro de la propiedad, y mi sugestión. Pero entre las historias que contaban, eran como historias que habían escuchado
desde chicos, un tío que había contado, un amigo, algo que pasaba, pero nada demasiado especial. Y nos quedamos, comenzamos, cuando me di cuenta ya estaba completamente de noche. Uno de los chicos abrió una de las puertas, la que daba al fondo, como una puerta de chapa, que estaba apenas trabada. Dentro de la casa o de la pequeña construcción que había, no había nada, muebles, no había absolutamente nada, ¿no? Y él entró con una linterna, miró adentro y nosotros desde afuera veíamos por las ventanas, lo que vendría a ser una ventana del comedor, la luz de la linterna. Después él salió y dijo que no había nada, que estaba así, por supuesto, estaba todo sucio, pero que no había ni muebles, no había absolutamente nada. En un momento comenzamos a ver que refusilaba, se armó una de esas tormentas de verano y a la media hora estaba lloviendo. Nosotros nos metimos dentro de la casa y la tormenta se hizo como mucho más fuerte, ¿no? No eran más de las 10:30 de la noche. Entonces, en ese momento yo les dije, bueno, que teníamos que salir e irnos. Yo tenía que estar en casa a las 11. Mi tía me había dado ese horario. Y después, por lo general, nos quedábamos en la vereda conversando y no había tanto problema. Pero, bueno, ahora estábamos a un par de cuadras de la casa, ¿no? Yo insistía con irnos y los chicos decían que no, que estaba lloviendo mucho, no querían salir. Hasta que en un momento nos dimos cuenta como que se puso más oscuro. Habían cortado la luz en todo el barrio. Si bien es cierto que allí donde estábamos nosotros no había luz, era como que en el barrio habían cortado la luz, ¿no? En ese momento yo tuve una sensación muy fea, sentí miedo, esa es la verdad. Y mi amigo, Héctor, que apuntaba con la linterna hacia afuera para mirar, ahí nos estábamos alumbrando, habían 2 linternas. En un momento él, cuando enfoca hacia el costado, o sea, hacia la parte de atrás de la casa, creo que 2 o 3 de los que estábamos allí vimos a una mujer cruzar. 1 metro, no más de eso, pero la vimos. Yo la vi y uno de mis amigos, Héctor, que estaba con la linterna, la vio. Y mi amiga, Lorena, que estaba allí también, decía, no, vamos. Y yo sabía que ella también lo había visto. Y comenzó a crecer la tensión, porque la puerta que daba hacia el frente de la casa comenzó a sonar como si alguien golpeara, ¿no? Como si diera un golpe a la puerta, de manera irregular, pero lo golpeaba cada tanto. Y después, increíblemente, escuchamos como un lamento, uno solo. Y a mí se me puso la piel de gallina. Empecé a insistir, como mi amiga también, y mi prima, que nos fuéramos del lugar. En un momento, cuando vamos caminando hacia la puerta del fondo, llovía mucho, mi prima se tropieza y cae, y nos asustamos todos, pues no sabíamos qué había pasado. Mis amigos salen corriendo, Héctor, que llevaba la linterna, también sale corriendo, y yo quedo dentro de la casa, es decir, en la puerta, que daba hacia el fondo, tratando de ayudar a mi prima para que se levante. La cuestión es que yo comienzo a gritarle, a llamarlos a mis amigos, que se habían quedado en la galería, y en el momento en el que salgo hacia el fondo, escucho un grito, como un lamento, y veo a unos 4 o 5 metros antes de la planta que había allí, a una mujer parada en el fondo, que comenzó a llorar, muy alto, muy fuerte. Por supuesto que no veía la cara, veía la silueta cuando se hacía un refusilo. Héctor en un momento iluminó, y ellos corrieron, nadie nos esperó, nosotras estábamos asustadísimas. Y en un momento, como si fuera una sombra, se desplazó por el costado del terreno. Y yo no vi dónde quedó. Mi prima lloraba desesperada y nosotras comenzamos a correr hacia adelante y otra vez escuchamos el lamento y el llanto. Me di vuelta en un momento y la vi parada a unos 4 o 5 metros de nosotros, como viniendo en nuestra dirección. Era algo extraño, ¿no? Porque aquella silueta que veía
que yo me la figuraba, sabía que era una mujer por lo que habían contado y todo lo demás, pero no la veía definidamente. Por momentos era como si la envolviese una pequeña neblina, una bruma, no sabría cómo decirte, un vapor, humo o algo por el estilo, pero muy poco, muy tenue. Y en ese momento, cuando la vi acercarse muy rápidamente, con uno de los refusilos, vi el rostro y esta vez vi que era una mujer. Yo no sé cómo explicarles, pero teníamos tanto miedo que mis amigos, los varones, habían saltado, ya estaban del lado de afuera, y mi prima, que no la podía hacer trepar la reja para que saliera del miedo que tenía, y yo, imagínense que era la última. Sentía que en cualquier momento me agarraban desde atrás. Tenía tanto, pero tanto miedo. Mis amigos me gritaban que me apure, que salga. Y en un momento comienzo a trepar casi encima de mi prima también la reja, mientras escuchábamos el llanto de aquella mujer. Cuando estoy arriba de la reja, me doy la vuelta y veo el rostro de esta mujer, que no voy a olvidarlo nunca más, muy vieja, muy anciana, casi cadavérico. Y en el momento en el que yo salto hacia la vereda, ella se da vuelta y comienza a caminar hacia el fondo de la propiedad. Pero el llanto lo escuchábamos muy, pero muy claramente. Prácticamente me tiré de la reja al igual que mi prima y salimos corriendo para donde estaban nuestros amigos, reprochándoles que nos habían dejado solas. Imagínense, los varones habían salido primero. Y se lo dije a Héctor, a mis amigos, qué sé yo. Salimos corriendo bajo la lluvia, algunos se fueron a su casa. Mi prima, uno de mis amigos y yo fuimos hasta mi casa, nos acompañó. Nos quedamos en la galería mojados, mi tía nos retó porque nos vio que estábamos mojados. No quisimos decirle nada para que no nos retase, ¿no?, por lo que habíamos hecho. Pero ahí nos quedábamos con miedo, asustados. En el barrio habían cortado la luz. En ese momento volvió la luz. Y paró un poco la tormenta mientras nos quedamos hablando de aquella situación. Esa noche nos fuimos a dormir juntas con mi prima, que se había quedado en casa también, al igual que mi tía, asustadísimas con la luz encendida, y no pasó nada, pero nos costaba dormir por el miedo que sentíamos. Esa noche comprobamos que realmente en esa casa sucedían cosas. Con el paso de los días nos fuimos enterando de relatos de vecinos que pasaban por allí y escuchaban, o en noches particulares, en noches de viernes, por ejemplo, pasada la medianoche, contaban que comenzaba a escucharse, a sentirse este llanto, estos lamentos allí. El papá de uno de los chicos que no se juntaba, no era tan frecuente con nosotros, pero que había venido unos días después, enterándose de esta situación, de esta historia que le habían compartido mis amigos, nos dijo que a su papá le había ocurrido algo en una de las oportunidades en las que volvía de trabajar. Era ya tarde, eran aproximadamente las 2 de la mañana, y cuando él da vuelta la esquina, su casa estaba de esta casa en la que espantaban, por la vereda del frente, 3 o 4 casas más adelante. Cuando él da la vuelta, caminando por el pasaje, que era de tierra, por supuesto, la calle, ve a una mujer caminando en su misma dirección. Y pensó que podía ser alguna de las vecinas, apuró un poco el paso como para acercarse y saludarla, pero al ver que esta mujer cruzaba la calle, un detalle le llamó la atención. Esta mujer no caminaba, se desplazaba, y por momentos se confundía con la oscuridad. Al momento de llegar a esa casa, se detiene frente al portón, y cuando él va pasando, se da vuelta como para mirarlo, y traspone el portón, como, por supuesto, sin abrirlo, nada. Pasa del otro lado. Cuenta este chico que su papá se asustó tanto que comenzó a correr hasta la casa, y que esa noche escucharon en esa cuadra, por intermedios, ¿no?, el llanto de esta mujer durante toda la noche.
Vecinos aseguran que cuando pasaban por ahí a veces escuchaban o veían una sombra, ninguno quería mirar. Cuando pasaban de noche, tarde sobre todo, pasaban mirando hacia otro lado o muy rápido. Dicen que en esa casa vivía una señora que hacía trabajos en alguna época, en realidad no en esa casa, sino en el terreno, pero que todavía ha quedado allí. Que la familia que se había mudado a vivir en esa pequeña casita terminó yéndose de la propiedad porque sufrían la aparición de esta mujer, los espantaban durante la noche y terminaron yéndose de esa propiedad. Con los años se vendió, después se cambió, se hizo incluso un taller en el lugar y desconozco si realmente siguieron pasando cosas. La gente del lugar decía que sí. Nosotros nos mudamos unos cuantos años después, pero me quedó aquello como una experiencia fuerte, muy cercana, de haberla vivido personalmente y de saber que las situaciones de que estos casos, estos hechos paranormales realmente ocurren. Al día de hoy todavía, cuando recuerdo esa situación, cuando recuerdo estar trepando el portón o queriendo salir de la casa y sentir esa presencia detrás mío, se me eriza la piel del miedo. Muchas noches me costó reponerme y sobreponerme al miedo y dormir nuevamente con la luz apagada. Pero soy una fiel testigo de que estas cosas realmente ocurren y cuando pasan te cambian la percepción y uno puede comprender entonces a esas personas que aseguran haber pasado por una situación o un hecho paranormal. Bueno, algunos de los saludos, ¿no? Miguel Ángel Torres, Sergio aquí desde Famayá, siempre siguiendo con gran pasión el programa, por favor, que siga la noche de terror por muchos años más. Bueno, ojalá, espero que nos acompañen el viernes de la semana próxima, allí van a ver algunos directivos de la radio, vamos a analizar, van a estar analizando si continuamos con el espacio, espero que sí. Gaby Toscano, un beso grande para vos. Fabián Castillo, amigo, un abrazo. Guardián dice: la noche se presta para las historias de terror aquí en Villa Amalia. Llueve, pero no mucho, pero se larga un poquito más fuerte, creo. Soy Fabián, dice, un saludo grande. Romina González, para el amigo Juan Decano, dice, para Luciana Massa también. Nicole Coronel dice: Sergio, quería contarte que mañana ya son 2 meses desde que mi abuela falleció. Y bueno, en estos 2 meses en mi casa pasan cosas. Se escuchan pasos. Se la escucha a ella, que nos llama por nuestros nombres. Bueno, y seguramente muchas otras cosas más, ¿no? Y sí, relatos de estos, así cortitos como estos, de anuncios de muerte o despedidas, nos han narrado a lo largo de los años muchísimos. Gastón Luna, que dice: un saludo a Gonzalo y Brian, muy bueno el programa. Para Hernán Serrano, muy buenas noches, saludos para ustedes también, muchísimas gracias por estar allí compartiendo el programa con nosotros. Bueno, ahí atendiendo a algunas personas, también a algunos oyentes que se comunican con nosotros, ¿no? Romina González, besos grandes para vos, gracias por estar ahí del otro lado siempre. También veo tus publicaciones en el Face, como con mucha actividad, un beso grande, gracias por la buena onda. Para Tadeo Fernández, que dice: Sergio, saludos desde el barrio Galicia, muy bueno el programa, seguía así. Fabián, que dice: ya se largó la tormenta con todo. Bueno, en algunos lugares, en otros tal vez un poco menos, me imagino, ¿no? Bueno, gracias a toda la gente que está mandando sus mensajes, a la gente que nos acompaña siempre, a los que nos escuchan desde distintos lugares de la provincia de Tucumán y también, por supuesto, desde otros lugares, desde otras provincias, también otros lugares en el mundo, ¿no? Así que un saludo grande. Nos gustaría que nos cuenten desde dónde nos escuchan. Me gustaría que me cuenten, sí, a través de los mensajes. Bueno, repito el número para que puedan enviar los WhatsApp: 155 95 17 45. ¿Sí? Bueno, estamos transmitiendo a través del Face de la radio, que es Radio Contacto 104.5, tiene un loguito blanco, y retransmitiendo también a través de mi Face, si quieren ver la transmisión en vivo. De lo contrario, transmitimos a través del 104.5 de tu dial y
radiocontacto.com.ar. Esta es una historia que está solicitada, historias que nos piden por lo general a través de correos o de mensajes. Y esta es una historia que nos había costado un poquito encontrar. Como siempre les digo, las historias no tienen títulos y entonces tenemos que ponernos a revisar las historias haciendo un poco de memoria para encontrarlas, ¿no? Guardián, escucho el programa hace mucho tiempo, ¿sí? Muchos años, y me sorprende cada día más con las historias que se relatan, que se cuentan. Y yo quería contarte algo que me sucedió, algo que me pasó hace algunos años atrás. Solía ir a caminar al parque, sobre todo en verano, ¿no? Había comenzado con algunos problemas de salud y me habían recomendado, bueno, caminar. Tenía que hacer unas 20 cuadras por día aproximadamente. Y por supuesto que yo elegía la hora de la noche, que era más tranquilo, que no hacía tanto calor, y salía a hacer esas caminatas, ¿no? Yo tenía problemas de sobrepeso y aquel sobrepeso me estaba ocasionando también algunos problemas al corazón. Mis problemas de salud eran bastante complicados por ese momento. Una noche, como todas, caminé por una de las calles internas, cruzaba en diagonal el parque, una de las calles que yo le decía la calle de las Palmeras, donde a los lados solamente habían como canchas de fútbol, ¿no? Yo no tenía problema porque yo sabía que caminaba hasta allí, entraba por la calle de las Palmeras y luego daba una vuelta y cumplía aproximadamente las 20 cuadras, un poco más, que era lo que debía hacer, ¿no? Entré como habitualmente lo hacía, caminando. Por aquellos años no había tantos problemas, ¿no?, con el tema de la inseguridad como los hay hoy. Entonces no era algo que me preocupara. Les repito, caminaba de noche, no muy tarde. Y aquella noche cuando comencé a caminar, hice el recorrido habitual. Y cuando estaba terminando de cruzar la calle de las Palmeras, allí en el Parque 9 de Julio, en la parte de adentro del Parque 9 de Julio, comienzo a sentir un llanto. Era como un llanto de un bebé, ¿no? Entonces trato de agudizar un poco el oído y lo escuchaba por momentos imperceptible, pero a medida que caminaba era como si yo me fuese acercando al lugar de donde provenía ese llanto, ¿no? O al menos cerca. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza en ese momento. Lo primero que pensé es que quizás alguien había abandonado algún bebé, alguna criaturita entre los matorrales. Y entonces me detuve por un instante. Y cuando volví a escuchar el llanto, comencé a acercarme buscando el lugar de donde provenía el sonido. La cuestión es que me llevó algunos minutos porque es como que lloraba un pequeño instante y se callaba, ¿no? Y me costaba, hacia el lado derecho de donde yo iba, los matorrales o los pastos había una parte donde estaban realmente altos, ¿no? Hasta que por fin escuché nuevamente el llanto y pude encontrarlo. Había allí una criaturita. Yo no podía creer, tenía como muchas sensaciones encontradas en el momento, ¿no? La responsabilidad, si me creerían en la comisaría, porque lo primero que pensé es en ir a la comisaría. Pensaba también quién podría haber sido el desalmado en dejar a una criaturita allí sola a su suerte, ¿no? La cuestión es que me acerqué con miedo, con preocupación, lo levanté y recuerdo su rostro, ¿no? Una carita, un rostro tierno. No parecía ser recién nacido,
Más bien como que tenía algunas semanas, quizás un mes, un poco más. Recuerdo que estaba en una manta oscura envuelto y por eso me costó tanto poder encontrarlo. Más bien era como un trapo negro, ¿no? Lo miré y es como que él se tranquilizó cuando yo lo levanté. Miré para todos lados sin saber hacia dónde caminar y dejó de llorar. En ese momento recuerdo que me dije, bueno, me vuelvo a casa para que me acompañen a la comisaría, para que alguien me ayude. Yo miraba para todos lados para ver si no había cerca alguien, alguna persona que lo hubiera dejado allí. Y la cuestión es que empiezo a caminar y tuve una sensación muy fea en los brazos. No sabría cómo describirla exactamente, pero fue como si sintiera un peso mayor al que podía tener aquel bebé, y era como si se me hubieran endurecido por un instante los brazos. Volví a mirarlo y él me sonrió, pero aquella sonrisa de pronto se transformó. Ante mi mirada asombrada, vi su rostro como un rostro diabólico. Y ustedes dirán por qué. Los ojos completamente oscuros, la piel pálida y las arrugas en el rostro, cosa que no tenía cuando yo lo levanté, cuando lo miré. Fue, no sé, unos segundos quizás en los que yo me quedé paralizado con eso. Y de pronto largó una carcajada. Aquello fue lo peor de todo, porque me hizo temblar hasta el espíritu, como si se burlara de mí. Me quedé no solo impactado, sino que paralizado y en pánico. Abrí los brazos y lo dejé caer, pero fue como si cayera solamente un trapo. Me di la vuelta y como pude, comencé a caminar rápido y a tratar de correr. Dada mi condición física, me era bastante difícil, pero estaba muy asustado. Recuerdo que en ese momento me di cuenta que solamente me iluminaba la luna, ¿no? Unos 200, 300 metros más allá, no muy lejos tampoco, yo veía la avenida y la iluminación de la avenida y la de la calle que va por el costado del parque, pero se me hacía eterno. Tenía la sensación de que estaba muy lejos. Quería caminar más rápido y cuando más lo intentaba, sentía que iba como en cámara lenta. Comencé a escuchar la risa, aquella misma risa que escuché mientras lo tenía en brazos. Y aquella risa taladraba mis oídos. Cuando cruzo la calle para ir del otro lado, que no estaban los pastos tan altos, siento como unos pasos detrás de mí, y cuando me doy vuelta, estaba allí, como a unos 2 metros. Ustedes no podrán nunca imaginarse el terror que sentí en ese momento. Tuve la sensación, cuando lo miré, me dije, un duende. Y otra vez aquella carcajada. No se acercó más, pero se metió entre los pastos y los movía intencionalmente. Yo intenté correr lo más que pude, pero otra vez se me cruzó delante, como burlándose y riéndose. Por momentos yo no quería ni siquiera mirar, pero cuando iba caminando rápido, se reía y pasaba de un segundo al otro, de la risa al llanto, ese llanto de bebé que me perturbaba y me asustaba muchísimo. Tenía como atadas las piernas, no podía correr, lo intentaba pero no podía. Fueron eternos aquellos 200 metros hasta llegar a la avenida, mientras escuchaba, ¿no?, el llanto y la risa de aquel duende. La cuestión es que llegué perturbado a casa, conté ahí lo que había sucedido, la experiencia que había tenido, y todos me miraban asombrados, ¿no? Incrédulos también te diría.
pero al verme cómo estaba, agitado, transpirado, helado del miedo, muy nervioso, terminaron creyendo mi relato, ¿no? Traté de tranquilizarme y tomar un poco de agua, un té, y luego me fui a acostar. Aquella noche, de verdad les digo, es algo que no voy a olvidar nunca, ya que aquel duende, esa aparición, que para mí en principios era un niño, lo soñé cada noche prácticamente todo el año. Me había complicado tanto el sueño que recurrí a un sacerdote, yo que no era practicante, si bien es cierto que era bautizado, no era practicante, recurrí a la ayuda de un sacerdote que a través de la oración con él, de sus bendiciones, de sus palabras y de la lectura, ¿no?, de la Biblia, fui saliendo, y cuando menos cuenta me di, ya había desaparecido de mis sueños, volví a dormir tranquilo. Pero cada vez que paso por el parque, por aquel sitio, todavía miro incrédulo y con un poco de miedo, recordando aquella situación por la que tuve que atravesar. Extraño, pero cierto, y me quedé pensando, ¿no?, en si le habría ocurrido a otra gente, ya que en el parque 9 de julio, se relatan muchas historias como esta. Bueno, regresamos, ahora sí. Les cuento nuevamente sobre la noche de terror en vivo, que va a ser la última del año, y que, bueno, les pedimos que nos acompañen, que vayan a estar allí y a compartir con nosotros lo que vamos a preparar para esa noche, última noche de terror en vivo del año. Ojalá que podamos seguir el año próximo, ¿sí? Y que podamos seguir también con las noches de terror en vivo, sobre todo, ¿no?, que es el lugar de encuentro entre ustedes. Allí nos conocemos, allí hemos hecho muchos amigos. Esperamos que podamos continuar. Pero desde ya los invito y los comprometo a estar con nosotros viernes 14, ¿sí? No este viernes, sino la semana próxima. Viernes 14, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas abrimos la sala. Y hasta las 11:15 vamos a estar con historias y con algunos videos también. Contamos con todos ustedes. Así que ya saben, última noche de terror en vivo, se va el año. Vamos a despedirlo y esperamos contar con ustedes, ¿sí? Allí, espero que estén con nosotros. Que nos habían pedido y que es uno de los relatos que a mí como que me impresionó mucho, ¿no?, por una situación en particular, digamos, y espero que ustedes también. Mi nombre es Isabel, también oyente del programa, por supuesto, y esto que voy a relatarles es algo que le pasó a mi papá. Nosotros somos de la zona de Leales, teníamos a nuestros abuelos en Agua Azul, y desde chica crecí escuchando muchas historias, muchos relatos de apariciones, de situaciones paranormales. Nos asustaban con eso también. En el campo, como que es mucho más frecuente, ¿no?, que en la ciudad, escuchar narrar este tipo de situaciones del duende, del familiar, de algún espíritu, un alma en pena. Esta particularmente que voy a contarles es una historia que ocurrió en mi familia, a mi papá, hace muchos años atrás, cuando yo aún no había nacido. Mi papá, acostumbrado a las labores del campo, no sentía miedo, ¿no?, de andar o en los corrales o revisando el alambre, porque a veces iban a revisar los alambrados, porque a veces se caían algunos de los postes, de los palos, los animales se salían o entraban a robar, porque había plantaciones, había chacras. Pero mi papá estaba como acostumbrado a todas esas situaciones, esos trabajos, y en una oportunidad se fue hasta a la chacra, ¿no?, el lugar donde estaban plantados, por supuesto, la planta de maíz, el choclo. Y se fue muy tempranito, es decir, eran aproximadamente las 8 de la mañana, para cortar algunos choclos para, su abuela le había pedido
para cocinar. Es algo frecuente en el campo, utilizar las verduras que uno siembra a veces, ¿no?, en la chacra. Aquella chacra que les cuento, según relato de mi papá, estaba a unos 600 metros de la casa, del lado de donde había un surgente que proveía de agua, ¿no?, a la casa, a lo que ellos sembraban. Bueno, y mi papá fue, la abuela le dijo, trae algunos choclos para cocinar. Él fue hasta allí con una bolsa, y cuando llegó a la chacra se puso a elegir, por supuesto, los que estaban maduros, los más grandes. Se puso a cortar los choclos, y en el momento en el que estaba haciéndolo, desde allí vio un movimiento que le llamó la atención. Cuando volvió a mirar, a fijarse, cuenta que había allí un hombre en un pequeño estanque que se formaba alrededor de donde caía el agua del surgente, que tenía muchos años, ¿no? Él se quedó mirándolo para tratar de definir quién era, y como no pudo hacerlo, cortó los choclos que tenía que llevar y caminó en dirección a donde estaba ese pequeño estanque que se hacía donde caía el agua del surgente. Fue a ver quién era. Fue porque le llamaba la atención, y si era alguien desconocido no podía estar allí. Esas tierras eran propiedad de los abuelos de mi papá, ¿no? Como les conté antes, muchas veces la gente entraba a robar, a veces animales, a veces el choclo, lo que sembraban, qué sé yo. A mi papá le parecía no conocer a aquella persona, pero cuando comenzó a caminar en dirección a donde estaba y levantó la vista, dice que fue cuestión de unos segundos que dejó de mirarlos. Ya no estaba. Y se sorprendió porque no tenía un espacio, un lugar donde esconderse. Volvió a mirar a su alrededor, para todos lados, y no estaba. Se preguntó por un instante si lo había imaginado, pero él estaba seguro que lo había visto. No podía habérselo imaginado. Volvió a mirar hacia todos lados, volvió hasta la chacra, y estando en la chacra, otra vez, cuando levantó la bolsa, una bolsa de alpillera que es donde llevaba los choclos, otra vez volvió a ver a aquel hombre. Y en ese momento sintió un ruido muy fuerte entre las chacras. Para representarlo mejor, él me dice, fue como si algún animal, como si una vaca o un animal grande, corriera entre las chacras. Y es un sonido como muy conocido en el campo típico, ¿no? Cuando se quiebran las chacras, ¿no? El ruido que hace un animal cuando entra allí. Y en ese momento pensó, uno de los animales se soltó o se salió del corral y entró a la chacra. También un trabajo que tenían que controlar, ¿no? Para no perder, por supuesto, las plantaciones. Y de pronto algo lo golpeó, estando entre las plantas de choclos, y lo tiró al piso. Mi papá dice que el golpe fue fuerte, ¿no? Es como si le sacara el aire del pulmón, de los pulmones. Y cayó al piso aturdido y le costaba respirar. Pero en ese momento él, tratando de llevar aire a sus pulmones, miró hacia su alrededor para saber qué es lo que lo había golpeado. Y no vio nada, esperaba ver una vaca, un caballo o algo por el estilo. Él dice que se dio cuenta después, que fue como si se tratase de un viento muy fuerte, que pasó, lo golpeó y cayó al piso. Y estando aún en el piso, vio a aquel hombre que antes había visto en el estanque pasar a unos metros de él. Según él relata, era un hombre muy alto, extrañamente muy alto, y que cuenta que de su rostro, de su cara, se le desprendía la piel, como si estuviera quemado, ¿no?
Mi papá, asombrado y asustado y todavía aturdido por el golpe, cuenta que por donde este hombre pasó quedó como un camino en medio de las plantas, entre los choclos, como de 1 metro de ancho aproximadamente, quizás un poco más, casi a todo el largo de la plantación, con las chacras caídas. Él veía que este hombre se desplazaba sin mover los pies, sin lograr incorporarse todavía estando en el piso, porque esto pasó muy rápido, ¿no? Todavía con dolor, todavía respirando con dificultad. Y cuenta que al llegar esta aparición, este hombre o lo que fuera, al surgente, desapareció. Asustado y aturdido como estaba todavía, aprovechó aquel momento para levantarse con mucho esfuerzo y comenzó a caminar en dirección a la casa. En lo que iba caminando, iba recuperándose un poco más, y uno comenzó a correr hasta llegar a la casa, donde contó lo ocurrido, donde lo vieron llegar asustado, desencajado. Le preguntaron qué había sucedido y él contó. Le contó a su padre y a su hermano, es decir, a mi abuelo, lo que había ocurrido, y dice que ellos inmediatamente fueron a ver y encontraron aquel sendero del que mi papá les había hablado en medio de las chacras, y las plantas que habían caído, que se habían quebrado, ya estaban amarillas, secas, algo imposible. Dice que mi abuelo, más conocedor de aquella situación, no le permitió a mi tío acercarse tampoco. Y vieron luego que las gallinas que andaban por ahí, que tenían muchísimas gallinas ellos, estaban muertas. Eran aproximadamente unas 20, 25 gallinas, todas desparramadas por allí y muertas, ¿no? Camino de un sendero de muerte. No te acerques, le dijo el abuelo, mi abuelo, al tío, ¿no? Cuentan también que el estanque donde caía el agua del surgente y donde aquel hombre lo había visto mi papá, aquel tipo allí dentro del estanque donde había desaparecido luego, habían un montón de sapos flotando en el agua, que estaba como caliente, como si fuera agua termal, ¿no? Siendo que siempre el agua había sido muy fría. Relata mi papá, mi abuelo y los tíos también, que durante muchos años no volvió a ocurrir una situación parecida a esta, si bien es cierto que mi abuela aseguraba haber visto un duende, y uno de mis tíos contaba que al volver muy tarde de una fiesta por el camino que llevaba a la casa, a uno de los costados, sintió como un animal bufando, y el caballo en el que venía se puso muy pero muy nervioso, tanto que le costaba dominarlo, y al mirar hacia el costado del camino, él asegura que vio allí el familiar. Corrió a toda velocidad en el caballo hasta llegar a la casa, y dice que unos minutos después escuchaba cómo pasaba por frente de la casa mientras los perros de la zona lloraban de una manera que impresionaba. Mi abuela vio un duende, según ella en la siesta, un duende que le hacía burla desde atrás del horno de barro y que le tiraba con ramas a ella. Mi abuela, que se había criado en el campo, no le llevaba demasiado el apunte, pero tenía miedo por los más chicos de la casa, que les ocurriera algo, ¿no? Solían colgar entonces como unas lonjas de cuero en el patio, en la casa, para que no apareciera. Años pasaron y no volvió a ocurrir una situación parecida a esta, ¿no? Pero dicen que todo lo que sembraban en aquel lugar, donde tenían la chacra, porque primero se sembraba choclo, cuando pasaba la temporada sembraban algunas otras cosas, zapallo y todo lo demás, en esa franja donde habían quedado esas chacras secas, es como si el suelo hubiera quedado estéril por el paso de aquello que mi abuelo decía, el innombrable.
por ese lugar donde había pasado aquella aparición. Con el paso de los años también el surgente terminó secándose. Y aquella fue una experiencia que a mi papá no lo dejó dormir por muchas noches, porque tenía pesadillas, porque se levantaba en medio de la noche pensando o recordando esta situación. Bueno, les cuento, última noche de terror en vivo va a ser la semana que viene, viernes 14. ¿Sí? No este viernes, el viernes 14. Última noche de terror en vivo, viernes 14, a partir de las 20:30 horas, sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. Y por supuesto que esperamos contar con ustedes, así despedimos el año. De paso hacemos un brindis por la Navidad, por el Año Nuevo y por este nuevo año de programa. Bueno, y en esta oportunidad les pedimos que nos acompañen. A ver si podemos seguir el año que viene. Creemos que sí. Pero a los amigos, a los oyentes de siempre, que se hagan un tiempito para compartir esa última presentación en vivo con nosotros. ¿Sí? Todos invitados. Viernes 14, Sala San Miguel Arcángel. La semana que viene. Y de ahí nos quedará un programa más para estar cerrando el año. Así que espero que estén con nosotros allí digo, ¿no? Espero que sí. Muy bien. Bueno, tiempo de pausa nuevamente. Ahora volvemos con más relatos. Gracias a todos los amigos que nos están escribiendo. Muchísimas gracias por la buena onda. Hay gente con muy buena onda, la verdad. Le mandamos un cariño enorme para todos. Bueno, y luego de la pausa estamos ya con la parte final de los relatos, me parece, ¿no? Nos queda una media hora, un poquito menos. Bueno, vamos a ir con esta historia, también solicitada. Quizás la hayan escuchado hace algunos años porque recuerdo haberla contado, que también tiene algunos detalles, ¿no? Por estos programas, por los últimos programas, vamos a ver si podemos cumplir con lo que nos piden, ¿no? Bueno, ahí está Miriam, no te enojes, ¿no? Ya vamos a tratar de encontrar tu historia. Bueno, lo dice con buena onda, pero dice, estoy re enojada porque no contás la que yo te pedí. Bueno, vamos a tratar de encontrarla, ¿no? Guardián, mi nombre es Nicolás, te escucho siempre desde mi trabajo, la mayoría de las veces, tengo 46 años, y desde hace unos cuantos años que vivo en Tucumán. Antes vivía en Punilla, en el departamento Tinogasta, en Catamarca, que es un lugar de valles, ¿no? En medio de los cerros, donde hay muchos viñedos, hay casas que tienen plantaciones de higueras, y muy poco poblado, nueces, ese tipo de frutas regionales, ¿no? Bueno, mi experiencia justamente fue en ese lugar. Yo tenía un grupo de amigos con los que nos reuníamos siempre, éramos 4 amigos, y en el lugar, en el grupo y la familia siempre se contaban historias de apariciones, de situaciones paranormales. A mí no me había tocado nunca, ¿no? Y una noche, volviendo de la casa de un tío mío donde hubo una fiesta, pasamos por una finca una finca que tiene viñedos, los tuvo desde hacía muchísimos años que ellos producían, y para cortar camino nosotros cruzábamos por el medio de esa finca. Recuerdo que esa noche en un momento veníamos conversando y nos quedamos callados por un instante, cansados, ¿no? Ya era bastante tarde, y entonces uno de los chicos, Diego, pregunta, ¿qué es eso? Yo, que venía distraído, miramos hacia el lugar y entonces vimos como un resplandor, ¿no? Como el de una fogata, como si alguien estuviera haciendo fuego. Y de pronto escuchamos el sonido de cuando se queman las ramas, ¿no? El crepitar, lo escuchamos porque era como una fogata, no inmensa, pero una fogata grandecita. Y nos pareció extraño porque, bueno, nadie hace fuego de noche, menos en un viñedo. Y prestamos atención, ¿no? Cuando de pronto comenzamos a escuchar voces y nos acercamos con cuidado porque cruzábamos la propiedad, si bien es cierto que los dueños sabían, sin permiso. Entonces nos acercamos como para mirar sin que nos vieran. La cuestión es que caminamos entre los viñedos y cuando estábamos a unos 20 metros
aproximadamente de donde se veía la vislumbre de esa fogata, nos detuvimos. Y desde allí vimos claramente aquella fogata y alrededor de esa fogata 3 personas que por momentos eran como sombras y que caminaban en círculo. Yo me parecía, bueno, no tenía una muy buena visión, pero por momentos era como si se desplazaran en círculo a la vuelta del fuego, no sin caminar. De inmediato nos dimos cuenta que se trataba de algo paranormal, curandero, ¿no? Son brujos, dijo uno de los chicos, dijo, siempre se juntan acá en la zona, hacer trabajo, son brujos o algo así. Yo fui el primero en decir vamos, porque sentí mucho miedo, tuve una sensación extraña, ¿no? De mucho miedo. Pero ellos dijeron, espera, veamos qué pasa. Y de pronto comenzó a correr un viento fuerte, que comenzó a levantar tierra, y se escuchaba el ruido de las hojas, ¿no? El viento, que, bueno, tan rápido así como vino de pronto, paró también. Y me pareció realmente extraño, porque no era común en esa zona, ¿no? En ese momento volvimos a mirar y los 3 se habían sentado en torno al fuego, y recuerdo claramente que detrás de uno de ellos había como una sombra grande que fue tomando forma hasta que vimos que era una persona muy alta, como si estuviera con una túnica, no sé, con una tela, algo, no sabría cómo describirlo. Y estaba detrás de uno de ellos. Nos preguntábamos, imagínense, como cualquiera de ustedes, ¿qué es eso? Pero yo insistía en que nos fuéramos. Tenía mucho miedo. Recuerdo que al costado del fuego había un gallo en el piso que tenía atadas las patas, y me llamaba la atención porque por momentos, claro, intentaba soltarse o aleteaba y hacía un ruido, ¿no?, que me llamaba la atención. Y también lo escuchamos gritar. Están haciendo un trabajo, están haciendo brujería, no sé, dijo alguno de los chicos. Pará, veamos, después nos vamos. Me dijo, no te muevas mucho, no vaya a ser que nos descubran, cosas por el estilo, ¿no?, de las que hablábamos. Esta sombra se quedó como a unos metros de ellos. Y para entonces ya se lo veía bien definido. Uno de ellos se paró, tomó el animal en sus manos. Recuerdo que puso la cabeza del animal sobre un tronco y se la cortó de un machetazo. De inmediato prendieron velas y ellos era como que se mojaban, ¿no?, las manos con la sangre de ese gallo, y se mojaban un poco la cabeza. No sé, yo lo que interpreto, lo que veía desde la distancia, bueno, de esos 20 metros que estábamos, o un poco más, no sé calcular exactamente, era como que le cortaron las patas, la cabeza, y lo pusieron en el suelo, y alrededor pusieron muchas velas. No se veía bien si eran algunas cosas que ponían allí, eran papeles o fotos, no sé exactamente qué es. Que comenzaron a tirar al fuego, y a tirar al fuego también algo que nosotros suponemos que era sal, ¿no?, porque veíamos que tiraban puñados así al fuego, y luego tiraban aquellas cosas que habían llevado, esos papeles, fotos, no sé. Nosotros interpretábamos que eran los trabajos que llevaban. Y entonces comenzamos a escuchar un perro que lloraba, que aullaba, de una manera que me ponía los pelos de punta. Yo estaba asustadísimo, miraba para los costados, para atrás, sentía que ya venía alguien, como si alguien, tenía la sensación de que alguien nos estaba mirando, que había alguien muy cerca de nosotros. No se me quitaba, y por momentos sentí un escalofrío en el cuerpo. Mis amigos después me dijeron que ellos estaban asustados, no tanto como yo, o no quisieron reconocerlos, pero yo tenía la sensación de que había alguien cerca de nosotros. La cuestión que comenzamos a escuchar un perro que aullaba, que lloraba, muy cerca de nosotros.
Y en un momento, cuando me doy vuelta, lo escucho muy cerca y lo vi. Lo vi pasar por uno de los senderos, no sé cómo llamarlos, ¿no?, que hay en la finca, que estaba como un pequeño caminito, que estaba como a unos 10 metros de nosotros. Mira, le dije a los que estaban conmigo, y recuerdo que era un perro muy grande y muy oscuro. Detrás de él venían como 5 o 6 perros también, que comenzaron a aullar y a llorar, y aquello fue algo traumatizante porque me dio un pánico incontrolable. Quería salir corriendo y mis amigos me agarraban del brazo. Yo comencé a temblar del miedo. Quería irme, estaba casi paralizado. Cuando pude pararme, le dije a mis amigos: no, déjenme, me voy, vamos. Y ellos también se pararon y al parecer hicimos ruido. De pronto, aquella sombra que estaba detrás de ellos fue como si la oscuridad de esa sombra tapara el fuego y las velas y todo se apagó. Increíblemente, ya no estaba la fogata, no estaban las velas, no veíamos a aquellas personas. Y se hizo un silencio profundo. Casi por unos segundos pude escuchar el viento, ¿no?, que corría ya un poco más fuerte y empezamos a retroceder. ¿Qué pasó? Nos preguntamos, vamos, para salir de ahí. Pero en un momento volvimos a ver a aquel perro grande en el sendero, en el camino por el que teníamos que ir que nosotros, allí en medio de los viñedos. Y dijimos: ¿qué hacemos? Vamos para acá. Uno de los chicos conocía mucho mejor. Y comenzamos a caminar como atravesando de manera transversal el viñedo. Y llegamos hasta el camino, es decir, la calle. Muy asustados, ¿no?, porque nos apurábamos, ninguno quería quedar al último. Y cuando llegamos a la calle, sentimos que alguien venía como corriendo detrás de nosotros, pero no veíamos a nadie. Estaba muy oscuro. Hasta que de pronto Lucas cayó al piso y al mirarlo, dijo: ¿qué pasó, Lucas? Y nos quisimos volver como para ayudarlo. Y vimos aquel perro que se mezclaba con la oscuridad de la noche, que era como si tuviera su pata sobre él, sobre la espalda de él. Y él no podía pararse. Hacía los intentos y nosotros no nos animábamos a acercarnos. Nos asustamos muchísimo. Yo le gritaba que se levante y no podía. Y comenzamos a tirar con lo que teníamos de la desesperación: piedras, palos. Diego agarró una rama y se le acercaba como amagando pegarle, ¿no? Y de pronto aquel animal saltó y se paró delante de nosotros. Y escuché una risa horrible. Era de aquel animal. Eso me dio tanta impresión que casi me desmayo del miedo. No sé de dónde saqué fuerzas y comenzamos a correr por aquel camino hasta salir de la finca, a terminar de cruzar la finca. Y llegamos a mi casa asustados. Nos quedamos allí, todos, hasta el otro día. Y nosotros contamos, ¿no?, después de lo que nos había ocurrido, aquella situación, y desde entonces pasaba que los perros de la zona desaparecían y luego los encontraban muertos en el monte. Nosotros sabíamos por qué pasaba. Lucas, que hasta hoy tiene la marca en la espalda, donde lo pisaba aquel animal, aquel perro, como si fuera una mancha, como si se hubiera quemado, sabía que se trataba del familiar y que los perros aquellos no es que simplemente morían, sino que aquel animal los mataba. En la zona, en el lugar, se relataban incontables historias de apariciones del duende, del familiar. Nosotros la vivimos y yo puedo asegurarte que tuve con aquello una experiencia tremendamente movilizadora que me dejó marcado por siempre, con mucho miedo, muy asustado, y que quería compartirla con ustedes para que supieran que realmente estas cosas pasan. Es difícil creer cuando a uno no le ha ocurrido, pero una vez que pasa es como que se te abre la mente y uno comienza a pensar, ¿no?, la cantidad de cosas que ocurren, que suceden.
Sergio, quería compartir con vos este relato y con todos los oyentes y agradecerles, por supuesto, por el programa. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que está del otro lado, Sergio. La noche de terror en vivo deberíamos hacerla de vez en cuando en los cementerios. Bueno, el proyecto de hacerlo en cementerios es un proyecto que yo he presentado, que luego me negaron el lugar. Después comenzaron a hacer lo que ustedes saben en la noche de 1 y 2 de noviembre, en base al proyecto que yo había presentado. Pero bueno, es toda una historia. Vamos a tratar. Para el año que viene bueno, hay como un proyecto también. Después les voy a contar. Buenas noches, estamos escuchando desde Mercedes, del lado del Ingenio Fronterita. Puedes contarnos alguna historia aquí. Besos, saludos a mi marido César Amaya, soy Nadia. Guardián, soy Martín. Tremendo el programa, ¿eh? Un saludo para mi amigo Rodrigo, que está en la encajadora. Muy bien. Soy Jonás, dice, por favor, quería mandar un saludo a Brenda Bazán y a Matías Oliva, que siempre están escuchando el programa. Hola Sergio, soy Gustavo Molina del Naranjo, me encanta el programa, saludos y éxitos, acá con mi amigo Yagüi. Hola Sergio, soy Macarena, Lore y Pía, vamos a acompañarte para el viernes en la noche de terror en vivo, besos grandes para vos, dice, muchísimas gracias. Sergio, escucho el programa, mandarle un saludo a Gaby Aragón, que está escuchando en Zona Sur. La historia de los piecitos, pueden contar la historia de la escuela, por favor, dice, dice Sergio, espero que sigan por muchos años más. Espero que sí. Un saludo grande. Soy Maxi de Capitán Viola, de Villa Amalia. Los escucho desde hace años. Para mí, lo sobrenatural es casi una cuestión de fe. En mis 31 años nunca vi nada, pero jamás dudé de la existencia de lo sobrenatural. Dicen que los que ya creen no se les aparece nunca nada. ¿Será así? Podría ser. Guardián, tiene que seguir. Lo tuyo es muy bueno. José del grupo de la Merced. Saludo grande, José, gracias, tenemos que encontrarnos. Hola, soy Hugo Díaz, muy lindo el programa, saludos a Vivo y Adolfo, espero que sigan con el programa también. Sergio, mandale un saludo a mis hermanas Cami y Iago, que están escuchándote, muy buena la radio. Y con esto estamos prácticamente terminando, vamos a dejar ahí un relato para el final, que espero que lo disfruten, por supuesto. Y un saludo grande para todos los amigos que nos acompañan. Repito, noche de terror en vivo, la última del año, el viernes de la semana que viene, viernes 14, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas, estamos haciendo el cierre y la despedida del año. Espero contar con vos, ¿sí? Que nos acompañes. Muchísimas gracias para toda la gente, a los amigos que dicen, bueno, ¿será cierto esto? ¿Pasará realmente? Yo les digo que de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y hay mucha gente que lo ha experimentado. Y quizás esta noche, cuando te veas envuelto por la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y espero que ustedes repitan conmigo. No pasa hasta que te pasa. Buenas noches y hasta el miércoles próximo.